Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la ciudad de Boston, Massachusetts. Y hoy estamos realmente muy complacidos de que se alinearon los astros y tenemos a tres estrellas del firmamento en esta tertulia sobre la música mexicana, la música que ellas y él componen, tocan, enseñan, y que realmente es una de las, diría yo, épocas de oro de la música mexicana. Muchas veces hablamos de esa generación de Carlos Chávez, de Revueltas, que marcó la música mexicana después de la Revolución, pero yo creo que ahora, a principios del siglo XXI, tenemos un boom de la música mexicana porque las composiciones de Gabriel Ortiz están tocando en todo el mundo, los más celebrados solistas como Yo-Yo Ma y orquestas tocan la música de Samuel Siman, y ellos son simplemente dos de los picos de la composición mexicana en este momento, parte de ese grupo, como hubo un grupo de literatos que logró el boom de la literatura latinoamericana. Y bueno, también está con nosotros Marisa Canales en sus dos facetas como productora del sello discográfico más importante de México, que ha incluido desde luego en su catálogo obras de Samuel y de Gabriela, y también como una flautista distinguida que igualmente ha comisionado, estrenado y grabado música de estos dos compositores y de muchísimos más. Gabriela, quisiera hacerte una pregunta, porque actualmente también sería para Samuel, la mayor parte de los compositores de música de concierto, de música culta, de música clásica, como queramos llamarle, tienen que alternar su vida de compositor con tareas académicas. Entonces, eso era algo, por ejemplo, que le fastidiaba mucho a Silvestre Revueltas, que a otros compositores les resulta, en cambio, muy gratificante porque están en contacto con jóvenes y con ideas. Para ti y para Samuel, que alternan agendas muy apretadas como compositores y como catedráticos de música, ¿cómo manejan esas dos tareas en su quehacer cotidiano? Sí, gracias Benjamín. Bueno, gracias a la UNAM Boston por esta invitación. Bueno, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Música, que ahora es Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y gracias a la UNAM, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en Inglaterra con una beca que otorgaba la UNAM. En aquel entonces se podía optar por ir a estudiar al extranjero como estudiante. Entonces yo tuve una beca que me dio de GAPA, y ahí realicé mis estudios tanto de maestría como de doctorado. Y esto me permitió, al regresar a México, incorporarme de inmediato a la UNAM, porque parte de esta beca, de lo que se trataba era de que uno regresara con los conocimientos adquiridos y pudiera de alguna manera regresarlos a su institución. Entonces, bueno, además yo estudié la prepa, el CCH Sur, que también es una prepa incorporada a la UNAM. Entonces, yo sí tengo un vínculo con la universidad muy fuerte. Estoy muy agradecida con esta institución. Es una institución que a mí en lo particular me ha dado mucho, me ha dado parte de mi educación, me dio la oportunidad de realizar mis estudios en el extranjero, que de otra manera hubiera sido muy difícil. Bueno, también tuve una beca del Consejo Británico, pero la mayor parte de la beca fue gracias a la UNAM. Entonces, siempre vi la UNAM como una manera, sobre todo a la hora de incorporarme a dar clases, una manera de regresar todo esto que la universidad me había dado. Entonces, esa es una parte. La otra es que yo doy clases de composición. He dado clases de análisis, he dado clases de orquestación, pero principalmente doy clases de composición en la Facultad de Música. Entonces, el contacto con los alumnos y el contacto de ver qué es lo que están haciendo, de cuáles son sus inquietudes estéticas, cómo se están orientando, para mí es muy gratificante. Muchas veces se aprende mucho de ellos, ¿no? Es un ir y venir.
¿no? Por lo menos en la dinámica que se establece en mi taller de composición. Nunca trato de imponer una estética, yo creo que ese es un derecho único de cada estudiante, de cada creador, pero lo que sí establecemos es un vínculo de comunicación que va y viene, ¿no? Y esta manera de reflexionar sobre la música, pues no solamente le sirve a ellos, sino me sirve a mí, ¿no? El estar en contacto con este tipo de cómo resolver un problema de escritura, por qué o tal estética está en boga, cómo se identifican los compositores, cómo se van descubriendo ellos mismos, cómo van descubriendo su propio lenguaje. Pues para mí es enriquecedor. Y cuando los ves, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francisco Cortés Álvarez, Panchito, ¿no? Yo le digo Panchito, que fue de mis primeras generaciones, uno de los compositores pues, más talentosos de esa generación, que después se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Indiana, bueno, maestría y doctorado, y ahora da clases en la UP. Pues a mí me llena de orgullo verlo caminar y ver todos los logros que ha hecho y simplemente de acordarme de las primeras obras de Panchito a ver lo que hace hoy en día. Eso es muy, muy gratificante. O sea, tanto yo crezco con ellos como ellos crecen conmigo. Yo creo que es un ir y venir. Muchas gracias. Para ti, Samuel, ¿cómo ha sido esta dinámica de enseñar y componer y manejar el tiempo, que es difícil? Y tú también tienes raíces Pumas. Totalmente, absolutamente. Me considero 100% universitario. Lo que pasa es que mi trayectoria ha sido un poquito ortodoxa, por decirlo así, un poco rara, porque yo estudié medicina en la UNAM, no música. Y eso es sumamente extraño. A pesar de que luego me enfoqué en la música, me dediqué a la música, pero yo me considero, mi alma mater fue la UNAM. Y además la UNAM me dio una beca. Siendo egresado de la Facultad de Medicina, también haciendo un eco a lo que decía Gaby, me dio una beca para estudiar en el extranjero música, lo cual le doy crédito a la UNAM, una cosa de una manera increíble. Y una vez que llegué yo a Nueva York para estudiar composición en la escuela Juilliard, eventualmente lo que pasó conmigo fue que yo me quedé ahí. Hay toda una historia de mucha textura también que involucra a mi esposa, que ella es científica y estaba haciendo un postdoctorado y ella consiguió un puesto allí y yo conseguí un puesto de profesor de teoría de la música en Juilliard. Entonces, en ese sentido es un poco distinto a lo que comentaba Gaby, porque aunque he dado clases de composición con alguna frecuencia, mi nombramiento principal en Juilliard siempre ha sido como profesor de teoría, más que de composición. Sobra decir que de teoría y composición están muy vinculados, pero las clases que yo he dado son clases en un salón de clase, no son uno a uno, no son clases de composición a cada alumno uno por uno como ha hecho Gaby. Y entonces muchas veces se puede decir que hay personas que piensan que dar clase interfiere con la labor del compositor, porque necesitas tiempo, componer lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y hay quienes dicen que es una distracción, sobre todo el tipo de clases que estoy dando yo, porque en ese sentido es diferente de nuevo lo que hace Gaby, porque yo tengo que preparar mis clases, cada una de mis clases tiene, yo qué sé, 16 alumnos y tengo que calificar sus tareas, ese tipo de cosas. Cuando he dado clases de composición, que las he dado con frecuencia también, me reúno con un alumno uno a uno y no hay tanta, entre comillas, preparación, es decir, lo que cuenta ahí es tu experiencia. El alumno llega a la sesión, te muestra lo que está haciendo, el alumno o la alumna, y entonces tú les das comentarios, etcétera, y los ves creciendo artísticamente en todos sentidos. Y para nada estoy diciendo que es menos esfuerzo, lo que estoy diciendo que es diferente, es un enfoque muy diferente. Algunas de las cosas que tengo que hacer como profesor de teoría suenan más bonitas a la distancia. Es decir, este hombre es profesor de teoría de la música en Juilliard, qué cosa más maravillosa, pero calificar tareas corrigiendo intervalos, etcétera, puede ser un poquito latoso. Y no es que me esté quejando, es decir, está todo el rango de actividades que requiere dar clases de 2 o 3 grupos diferentes de teoría de distintos niveles, etc. Pero aparte de esa talacha, es increíblemente enriquecedor para alguien que es compositor dar esas clases, porque te pone en contacto continuamente con las grandes obras maestras. Y el hecho de estar, yo llegué a una clase a hablar, por ejemplo, de la tercera sinfonía de Brahms, y me inspira de una manera indescriptible. Voy al piano y toco el principio de la sinfonía de Brahms, empezamos a analizarlo, a discutirlo,
etcétera. Es muy enriquecedor estar en contacto continuamente con las obras maravillosas y con los estudiantes. Y además yo considero que tengo una vocación como profesor. A mí me fascina dar clases, me encanta. Yo estoy feliz en el salón de clase, intercambiando ideas con los alumnos, tratando de inspirarlos, de estimularlos en la apreciación, en la emoción que representa la música. Entonces estas dos profesiones, en el caso mío, y en eso sí se parece a lo que decía Gaby, se alimentan una a la otra. Es decir, no interfieren, al contrario. Por no decir que ganarse la vida exclusivamente como compositor es muy difícil. Hay quienes lo logran, pero es muy difícil tener, y digo, es terrible estar hablando de ese tipo de temas prácticos, ¿no? De recibir un cheque al final del mes exclusivamente componiendo. Pues si no eres Stravinsky es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que te paguen por escribir y nada más. Entonces la idea de combinarlo, sobre todo si te gusta dar clases, para mí ha sido una combinación excelente. Reconozco que a veces cuando tengo un compromiso de terminar una obra en cierta fecha, y eso Marisa lo puede comentar muchas veces, no siempre acabo las obras a tiempo, porque estoy haciendo 20,000 cosas continuamente entre las clases, las tareas, las preparaciones, la composición, la orquestación, etcétera. Pero la música es mi vida y me encanta. Además, el vínculo con una institución como Juilliard ha sido increíblemente gratificante, diría yo. Entonces, yo me considero en primer lugar compositor, en segundo lugar compositor, en tercer lugar compositor. Si soy compositor y mi pasión y mi vida es la composición y la música, pero me encanta dar clases y considero que es una de mis vocaciones y no lo dejaría por nada. A veces doy muchas clases y me sigue gustando mucho. No sé qué tanto responde eso a tu pregunta, Benjamín, pero ese es el balance que he encontrado yo. Muchas gracias, sí, pues muy bien y muy clara la importancia que ha tenido en todos nosotros, porque yo también estudié desde luego en la UNAM y también empecé estudiando Derecho, después ya pasé a estudiar a la Escuela de Música y muy pronto me vine a Estados Unidos a continuar mis estudios. Y pues Marisa también tiene sangre Puma por muchas razones, y en su caso, más que la composición y la enseñanza, es la producción musical y la vida de flautista. ¿Cómo nos puedes platicar que son tus orígenes Pumas y también esa alternancia, esa doble vida como productora y como flautista? Pues, hola, mucho gusto de estar aquí, estoy encantada de estar con ustedes. Y bueno, mis orígenes Pumas, por supuesto, tú lo sabes bien, es porque toda mi familia es Puma, punto. Mi papá fue maestro en la Facultad de Química más de 50 años, imagínate, más de 50 años fue maestro. Mi hermano estudió en la Facultad de Química, mi hermana estudió Medicina, también en la Escuela de Medicina en la UNAM, igual que mi madre, que fue médico y estudió ahí. Y yo no pude estudiar música en la UNAM porque yo empecé a estudiar física y cuando quería yo empatar los horarios de música y física y no se pudo. Entonces me puse a estudiar música fuera de la UNAM, pero sí estudié en la UNAM, estudié física en la UNAM. Entonces, bueno, tengo raíces Pumas por todos lados y bueno, ahora vivo inmersa en un mundo Puma gracias a ti, Benjamín, que para los que no lo saben es mi esposo. La UNAM es, en mi familia, en todo caso, es un lugar mágico en el sentido de que es una institución increíblemente generosa en cuanto a las posibilidades de cambio social que le da a la gente. Entonces, de cambio social, bueno, no solamente de cambio social, sino de progreso en la vida, ¿no? Entonces, pues yo le tengo mucho cariño a la UNAM, le tengo mucha admiración y me encanta que haya acceso a todo mundo, ¿no?
En cuanto a mi vida como flautista y productora, pues es una vida bastante ajetreada, pero es una vida que yo tampoco cambiaría por nada. Hemos encontrado a partir de la tecnología, que es algo en lo que yo siempre he creído y siempre nos hemos montado en el sello, en Urtex, nos hemos montado en la tecnología y es lo que nos ha permitido ir sobrellevando esta absoluta tormenta que ha sido el cambio de paradigma de la comercialización de la música y bueno, ni se diga ahora la pandemia, ¿no? Pero mi vida como productora musical ha incluido muchísimos aprendizajes que yo no obtuve en el conservatorio, que yo no obtuve cuando era estudiante de música. Hoy en día tengo conocimientos que van de la administración y los análisis financieros a los mejores equipos de grabación o qué es la cartulina sulfatada en la que se tiene que imprimir el empaque de un disco, ¿no? O sea, así de grande es el abanico de cosas que he tenido que aprender y que algunas fueron más fáciles que otras, evidentemente. Saber de cartulina sulfatada y de registros de impresión no es tan difícil como aprender a ver un estado financiero y no es tan difícil como tratar de adivinar qué es lo que va a traer el mercado cuando está en cambio continuo. Por otro lado, mi vida como flautista, pues es una vida absolutamente privilegiada, ha sido maravillosa, he tenido grandes oportunidades en la vida que yo siento inmerecidas, pero las tomo de todas maneras, las acepto con mucho gusto y me las quedo. Y he podido tocar con grandes orquestas y he tenido el grandísimo placer y privilegio de elegir lo que quiero hacer. Y lo que he querido hacer ha sido comisionar música nueva y estrenarla y grabarla y crear también como flautista una plataforma para la difusión de la música de compositores jóvenes y de mi entorno, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Soy feliz. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Gaby, pues el mismo Gustavo Dudamel ha dicho que tú no solamente eres una de las grandes compositoras de México, sino que eres una de las grandes compositoras de América Latina y es más, eres una de las grandes compositoras del mundo. Y es uno de tus intérpretes que con más entusiasmo ha tomado tu obra y la ha difundido en todo el mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de música mexicana? Muchas de tus obras, Altar de Muertos, Yanga, nos remiten a historias, nos remiten a geografías, nos remiten a tiempos donde lo mexicano está en el centro. ¿Cómo recreas tú esos Méxicos de la leyenda fundacional de nuestra identidad en una forma contemporánea y muy distinta a esa recreación que han hecho otros compositores desde Ricardo Castro o el mismo Carlos Chávez para mantener la música como algo muy cercano a nuestra esencia? Es una pregunta compleja, pero es interesante lo que dices, Benjamín. Bueno, mira, sí tengo que hablar un poquito de mi infancia, porque sí tiene mucho que ver con eso, esta especie como de mexicanidad, por así decirlo, porque yo no sé si sería el término correcto para hablar de mi obra. Se da de una manera muy natural. O sea, no es decir, no es que yo esté buscando sonar mexicana, sino que en una búsqueda de un lenguaje personal y en un viaje hacia el interior, hacia lo que soy, estas cosas salen de una manera bastante natural. ¿Y por qué? Porque yo tuve una infancia, así como Marisa, que hablaba de este privilegio de haber tenido una familia con un entorno puma. Bueno, yo nací en un entorno familiar en donde la música de Latinoamérica, la música folclórica, fue muy importante. Mis padres fueron fundadores de este grupo, los folcloristas. Entonces, mi primer contacto con la música es con el folclore no solamente de México, sino de Latinoamérica. El grupo ensayaba en casa de mi papá, gentes como
Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, el grupo Inti Illimani, Daniel Biglietti, o sea, todas estas gentes llegaban a mi casa, algunas gentes se hospedaron incluso en mi casa, como es el caso de Víctor Jara, este cantante chileno que después fue asesinado, le cortaron las manos en el estadio cuando cayó Allende. De hecho, recuerdo, la primera vez que vi llorar a mi padre fue cuando recibió una llamada por teléfono de la Embajada de Chile, donde le habían dicho que había muerto Víctor y en la forma en la que había muerto. Entonces, bueno, esta parte la viví muy de cerca. Eso era mi parte de mi cotidianidad. Por el otro lado, mi papá también fue un amante absoluto de la música de concierto, ¿no? Un amante absoluto de Mahler, de Beethoven. Entonces, tan fácil era pasar de escuchar el grupo Inti Illimani como de repente amanecíamos escuchando la quinta de Beethoven y mi papá se paraba enfrente de su tocadiscos dirigiendo. Entonces, sí crecí con la música. Sí, no, y luego mi papá además estudió canto, entonces luego ya también cantaba óperas ¿no? Y entonces, en fin, o sea, la música siempre estuvo ahí. Mi mamá estudió 18 años de piano, entonces la que leía música, ahora sí que la lectora y la culta era mi mamá, ¿no? Entonces era la envidia de mi papá, porque en aquel entonces mi papá pues era muy culto, pero no sabía leer música, entonces la que leía era mi mamá, que por cierto era muy buena lectora a primera vista, no tenía una excelente técnica en el piano, pero sí leía todo, era tremenda, tenía muy buen oído. Entonces pues la verdad es que no, la música estaba ahí, o sea, yo siempre he dicho que la música me eligió a mí, no yo a ella, o sea, de repente ya estaba yo, ¿no? Nadando en este entorno. Entonces sí creo que hay algunas cosas que se dan de una manera muy natural, ¿no? No es que yo lo esté buscando, sino que en el momento en el que uno realmente es uno, pues estas cosas van a salir a relucir. O sea, es decir, la gente dice, por ejemplo, que yo tengo una característica muy particular con el ritmo, ¿no? Y que lo manejo de una manera muy, muy particular. Miran, es muy natural. O sea, me encanta bailar, me encanta el mambo, me encanta Pérez Prado. Entonces, pues estas cosas salen en las obras. Ahora, hay obras que sí estás buscando cosas muy específicas. Por ejemplo, tú citaste Altar de Muertos. Bueno, esa fue una comisión del Cuarteto Cronos sobre el Día de Muertos. Y entonces, bueno, eso sí me hizo reflexionar una serie de cosas. Entonces, esa obra tiene toda una historia, ¿no? En la que yo quería hablar sobre el concepto de muerte a través de nuestra historia en México y cómo lo abordamos. Entonces, tiene una estructura muy determinada, en donde yo utilizo una serie de cosas porque tienen que ver con la parte, digamos, conceptual de lo que yo quiero decir, en particular con esa pieza. Si habláramos de Yanga, que es la reciente pieza que acaba de estrenar Dudamel con la LA Philharmonic y que es para coro, cuarteto de percusiones y orquesta, estamos hablando de este príncipe Gabón que llegó a México en el siglo XVI y que liberó el primer pueblo libre de América, que fue San Lorenzo de los Negros. Esto fue en 1614, que hoy en día se conoce como Yanga. Yo siempre he querido hacer una ópera sobre este tema, me parece que es un tema muy poco explorado, porque además habla de esta tercera raíz, que es la raíz afromexicana, que se ha explorado poco, pero que sin embargo está muy presente en la música, sobre todo en la música de Veracruz, y nosotros escuchamos el son jarocho, el chuchumbé, analizamos una serie de cuestiones tanto en el son jarocho o como en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Vamos a ver que la parte de la herencia africana es muy importante en los instrumentos, y bueno, no se diga en el resto de Latinoamérica, en el Caribe ¿no? Y países como Venezuela, Colombia, Puerto Rico, etcétera, Cuba, por supuesto, ¿no? Brasil. Entonces, para mí era muy importante abordar, por ejemplo, esta pieza, cuando Dudamel me comisiona esta pieza y me dice, esta pieza va a ir a la par que la novena de Beethoven. Bueno, primero me da casi un infarto porque dije, ¿qué haces después de esa obra monumental? Es casi la catedral ¿no? del siglo XIX, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX. ¿Yo qué diablos voy a escribir al lado de la novena de Beethoven? Al principio me asusté muchísimo y dije, Dios mío, de veras, ¿qué voy a hacer? Porque además era el concierto de clausura de todo el festejo de LA Philharmonic de los 100 años de su fundación. Y lo primero que pensé es alejarme de Beethoven.
totalmente. Dije, lo que tengo que hacer es huir de Beethoven para hacer un planteamiento completamente distinto. Y se me ocurrió hacer esta paráfrasis orquestal, obviamente basado en esta idea que tengo de hacer esta ópera sobre Yanga, porque habla también de conceptos que tienen que ver con el texto de Schiller, ¿no? Del concepto de fraternidad, de libertad, etcétera, etcétera, y que para mí Yanga lo representaba muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, se me ocurrió y se lo planteé a Dudamel, Gustavo estuvo de acuerdo, que trabajáramos con tambuco porque yo quería incorporar instrumentos de percusión, pero que todos fueron de origen africano. O sea, que hubieran sido instrumentos que llegaron a Latinoamérica, pero que vinieran de África, para añadir un color muy específico, digamos, a la estética que yo quería buscar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tambuco pues toca toca djembés, toca estos tambores batá que se utilizan en la religión de los orishas en Cuba, ¿no? La música afrocubana utiliza mucho estos instrumentos que además crean una polifonía muy, muy complicada, ¿no? Y además son varios tamaños y hay una manera muy particular de tocarlos. Entonces, en fin, el hecho es que utilizo estos instrumentos y hay todo un planteamiento rítmico sin tratar de emular la música afrocubana, pero evidentemente el color y la influencia está ahí porque es lo que yo estaba buscando en ese momento para hacer esta pieza y pues representar algo que fuera además muy diferente a Beethoven. Entonces depende mucho de la obra, es decir, cuando hablamos de esto latinoamericanidad o mexicanidad o como tú lo defines, Benjamín, depende, en mi caso también depende mucho de la obra y del concepto en el cual yo estoy trabajando, o porque cada obra tiene como una historia muy distinta, ¿no? En donde cuento cosas diferentes, ¿no? Pero sí creo que esta identidad, si se da de una manera natural, y también creo que en la búsqueda de lo particular llegamos a lo universal. Eso sí lo creo fervientemente. O sea, mientras más me acerque a lo que soy yo, mientras más me acerque a mi epidermis, ¿no? Mientras más refleje esta búsqueda, mientras más vaya yo hacia mi interior, más universal va a ser, ¿no? Y no al revés, tratar de primero sonar mexicana de una manera artificial para luego entonces cómo encuentro mi propia, o sea, yo no creo que es así, hay que encontrarse a sí mismo y en eso van a salir una serie de cosas, ¿no? Y en eso es cuando uno quizá busque el ser universal, pero no viceversa, ¿no? Una excelente respuesta, y de repente hasta el mismo Beethoven le sale lo mexicano, como en el rondó del segundo concierto para piano, que tiene una melodía muy cercana a Pica Perico. Pero para ti, Samuel, algunos críticos han dicho que tu música es un encuentro del jazz con la música klezmer, con la música mexicana, con la música del siglo XX. Y también en tu catálogo pues tenemos obras como Encuentros, como la música para la película La Otra Conquista, donde hay mucho de mexicano y mucho de esa reconstrucción de un pasado que es fundacional en la identidad mexicana. Mira, desde luego mi música es mexicana por el solo hecho de que yo soy mexicano. Y de manera muy parecida a lo que decía Gaby, yo no busco sonar mexicano en la mayor parte del tiempo. Digo la mayor parte del tiempo porque ha habido ocasiones en que sí deliberadamente he tratado de ser mexicano o tratado de que la música suene mexicana deliberadamente, pero aún en esos casos, tal como dijo Gaby, sale de manera natural. El caso mío es particular porque yo nací en México y soy mexicano, pero soy apenas segunda generación nacido en México, de padres judíos, que ellos nacieron en México también, pero mis abuelos todos son judíos ashkenazitas, que emigraron de Europa Oriental, de Polonia en particular, a México. Entonces, eso es por un lado. Y aunque yo nací en México, crecí en México, etcétera, en mi casa no había música, no había una tradición musical. Yo no crecí oyendo música, ni sabiendo mucho de música. La música aterrizó en mi casa de una manera casi cómica, casi totalmente circunstancial. Y de todas maneras, el solo hecho de estar en México y de absorber lo que te rodea, se vuelve parte de tu sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la mejor manera de expresarte musicalmente es siendo sincero, siendo honesto, siendo tú mismo. No tratar
de complacer a nadie o de hacer lo que otros quieren o lo que otros esperan que tú hagas. Y en el caso mío, precisamente como mis ancestros eran judíos, mis padres eran judíos, yo mismo vengo de raíces judías, vamos a decirlo así, combinado con el estar en México, de haber nacido y crecido en México, combinado con el tipo de cosas que llegué a escuchar cuando era joven, con mi hermano. Escuchábamos jazz, escuchábamos a los Beatles, escuchábamos música popular. Yo tuve un grupo de rock que, por cierto, se llamaba Los Inconformes, y yo tocaba el órgano y el bajo eléctrico, y yo hacía los arreglos y tocábamos canciones de los Beatles y de esto y de aquello. Es como meter todo en un caldo y lo vas mezclando y las cosas se van quedando ahí de alguna manera, y cuando tú tratas de expresar lo que quieres expresar musicalmente, sale a relucir lo que tú ya tienes, lo que tú ya tienes, y lo mexicano está incluido. No es lo único, pero está incluido. También está incluida la tradición musical occidental, más la occidental que otras tradiciones, la verdad, de Europa o inclusive de Estados Unidos, que siempre ha jugado un papel importante de influencia para todos los mexicanos. Es como tener Estados Unidos encima, un poco en los hombros, y no te puedes librar mucho de eso. Pero está la influencia europea, están muchas otras cosas, y todo eso va saliendo a relucir. Mencionaste Encuentros, por ejemplo. Encuentros es de mis obras más obviamente mexicanas, y tú personalmente, Benjamín, sabes mejor que nadie cuál fue el origen de Encuentros, porque es un encargo tuyo. Tú estabas a cargo de montar la música del Pabellón de México en la Expo Sevilla del 92, y a mí me tocó, por petición tuya, me tocó escribir la música de la sala dedicada a lo que se llamaba en México Hoy, en el Pabellón de México en la Expo. Y se trataba de que hubiera una música que se tocaba continuamente, una música pregrabada que se tocaba continuamente en el pabellón, y que tenía que proyectar la sensación del México actual, del México moderno de 1992. Entonces se trataba de tener una obra que fuera optimista, que capturara un poco esa esencia de que México es un país en vías de la modernidad, que tiene rascacielos, que tiene esto, que tiene aquello, dentro de la mexicanidad, dentro de una tradición cultural, etc. Entonces, en eso es exacto como dice Gaby, cada obra tiene su contexto, cada obra tiene sus circunstancias particulares. Y entonces yo dije, bueno, esta obra se trata de que suene mexicana. Entonces, eso no fue muy difícil, hacer que sonara, escribir siempre es difícil, pero hacer que sonara mexicana no era difícil, porque yo soy mexicano y a mí, si tú me dices, a ver, ponte a hacer algo mexicano, pues sale. Yo no soy muy estudioso de la musicología, no soy muy conocedor en detalle de las distintas tradiciones musicales de distintas regiones del país, cómo suena la música jarocha, cómo suena, si tengo ideas de lo que es el son jarocho, etc. Sé que la música mariachi, creo que es de Jalisco, Tapatía, no estoy seguro, pero en fin, yo no he hecho estudios muy serios de eso, pero he estado vivo y despierto con los oídos abiertos. Entonces yo voy oyendo cosas y no estoy tratando de complacer a nadie, de que alguien la analice y me diga, este hombre mezcló lo jarocho con lo tapatío y eso no se vale. A mí eso no me preocupa en absoluto, ¿no? Yo oigo cosas, las pongo en la música como me salen, como dijo Gaby, lo más natural posible, lo más honesto posible, lo más comunicativo posible, y claro, sale a relucir lo mexicano. Las mezclas pueden ser muy interesantes, cuando en una misma obra oyes elementos de jazz y elementos, tú decías, de klezmer o de música casi ritual judía. Ritual me refiero a la música que oyes haciendo, que un cantor lo hace en un servicio religioso en la sinagoga, por ejemplo. Y si tú preguntas, ¿puedes mezclar esas cosas en la misma obra? Yo diría sí, porque salen naturales. De repente hay elementos de Bartók, de Prokofiev, de jazz, de música tradicional judía y elementos mexicanos, y todos van juntos, no deliberadamente, y sale un lenguaje. Es decir, yo nunca he tratado de ser especialmente original. Lo único que he tratado es de ser yo mismo. Yo escribo lo que a mí me viene a la mente, lo que yo quiero decir, y si resulta que es tradicional o que es tonal o que es un tanto disonante, lo que salga que a mí me atrae, eso es lo que pongo, poniéndole muchísimo énfasis al ritmo, al elemento melódico, y muchas de esas cosas aparecen en esas influencias que he mencionado.
Hay otra obra que escribí, en la que Marisa está muy directamente involucrada, una fantasía mexicana para 2 flautas y orquesta. Me pidieron a mí que escribiera una obra mexicana, el título dice mexicano, y la idea era que sonara mexicana. Bueno, entonces hago algo que deliberadamente suena mexicano y que no por eso es menos natural. Por otro lado, hay muchas otras obras mías, quizá la mayoría, que no son inmediatamente identificables como mexicanas, y en esas tampoco he hecho ningún esfuerzo para ocultar la mexicanidad. Sí, en el contexto de la obra yo escribo lo que creo que viene a colación en esa obra, y si predomina la influencia judía o si predomina la influencia prokofievka, de Prokofiev o no hay ninguna de esas influencias, lo que sea, yo me aboco a lo que estoy haciendo. Actualmente, por ejemplo, estoy escribiendo una cantata sobre Cuitláhuac. Y entonces, obviamente, teniendo eso en mente, se imagina uno que pueden salir a reducir elementos prehispánicos, y no siempre, la verdad no siempre, pero como el texto es en náhuatl, el texto se hace cargo de eso. Tú oyes a los cantantes cantando en náhuatl y el estilo puede ser casi cualquier cosa con tal de que exprese lo que tiene que expresar. Si un área en particular es, por ejemplo, semimilitarística o heroica o introspectiva o lo que sea, el lenguaje musical va a reflejar lo que dice el texto, y el texto va a ser en náhuatl y va a estar salpicado de instrumentos prehispánicos, y así se va integrando, y va a haber elementos mexicanos, los hay ya seguramente. Esa sería mi respuesta a lo que decías, Benjamín. Excelente, pues. Reforzar una cosa que dijo Samuel, que me parece fundamental aquí, porque es que es definir qué es lo mexicano hoy en día es bastante ambiguo. Es decir, ¿qué es mexicano hoy? Café Tacuba, el mambo de Pérez Prado, los concheros, la música norteña, Nortec, o sea, el son jarocho, el son jalisciense, o sea, la música guave de Oaxaca. O sea, ¿qué es lo mexicano hoy en día? Yo creo que yo creo que aquí el problema es más bien no nosotros, sino lo que la gente está esperando de nosotros. Y eso es lo que sí es muy cansado para mí. O sea, es que quiero que sea algo mexicano. Es el estereotipo de la música de concierto, que cómo tiene que sonar o qué es lo que las otras audiencias están esperando de un compositor. Eso es a mí lo que a veces sí me cansa. Y que cuando te programan, te tienen que programar en conceptos así de, fiesta latinoamericana. Y entonces ahí te dan, ¿no?, la cuota para que entonces tu obra pueda ser programada. Esto pasa mucho en Europa. Y es complicadísimo porque o una de dos, o te vuelves completamente entonces sí, de la vanguardia totalmente europea y eliminas cualquier cosa, que huela mexicano, ¿no?, entre comillas, porque vuelvo a decirlo, lo mexicano es que también, ¿no? Y entonces para los europeos, bueno, es que no suenas lo suficientemente latinoamericano, y si vas a sonar europeo, pues entonces ya tenemos muchos compositores europeos, o entonces ya no entras en Darmstadt porque pues esto es demasiado light y demasiado latinoamericano, entonces tú no puedes ser considerado compositor que se puede tocar, ¿no?, en los festivales de vanguardia europeo. Pero entonces si escribes así para los en Estados Unidos, sí están buscando que tengas una identidad latinoamericana, entonces eres demasiado europeo. Entonces es muy difícil encontrar un nicho. Yo no sé si a Samuel le ha pasado, pero es que uno tiene unas expectativas porque inmediatamente quieren encajonarte en compositor latinoamericano, ¿a qué tiene que sonar eso?, ¿no? Inmediatamente están buscando una manera de estereotipar esta estética y de ver entonces en dónde encajas. Y esto es complicado para los compositores jóvenes. O sea, finalmente yo creo que Samuel y yo hemos llegado al punto de nosotros hacemos lo que queremos y punto. O sea... Muy importante lo que dices, Gaby. Bueno, lo vemos en la arquitectura, lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine. Desde luego lo vemos en la cocina, que muchos de esos grandes chefs mexicanos hacen cocina mexicana, pero usando elementos de muchos lugares del mundo, de muchas geografías, y crean una cocina de autor propia, maravillosa, igual que lo que están haciendo ustedes. Pero Marisa, tú como directora de Urtext Digital Classics y como flautista, pues has tenido que luchar con lo que decía Gaby, que yo llamaría, como se debe de llamar, un racismo, un poner una etiqueta de que los mexicanos tenemos que ser solamente de un color o de una fisonomía, y pues al vender y promover los discos
al promover las obras que vas a tocar como flautista, que has tenido que enfrentar en Japón o en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia? Pues hay una anécdota horrible que me sucedió en Inglaterra, y estoy hablando de los finales de los 90, ¿no? Y fui a hablar con una manager para ofrecerle, ya me había escrito Lalo Schifrin el concierto caribeño, y se había ya programado para grabarlo con la Sinfónica de Londres. Entonces me pareció pertinente que si estaba yo ya en Londres para grabar con la Sinfónica de Londres una obra escrita para mí por Lalo Schifrin, pues hombre, ya tenía yo algo que ofrecer, como decir, bueno, pues no soy Marisa Canales que vive en Concepción Baistegui, soy Marisa Canales que además de vivir en Concepción Baistegui, Lalo Schifrin le escribió una obra y la Sinfónica de Londres quiso grabarla. Entonces, como que esas eran mis credenciales, ¿no? Pues la manager me dijo, mira, yo creo que deberías de ir a hablar con gente de tu parte del mundo, así con esas palabras. Y le dije, en todo caso, no con usted, gracias. Y me salí. Porque, qué respuesta, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, evidentemente, pero a lo largo de los años, a lo largo de 25 años de tener el sello Urtext, nos hemos enfrentado con muchísimos problemas en cuanto a, ahorita ya no se venden CDs, pero en el momento en el que se vendían CDs, que ha sido la mayor parte del trayecto de Urtext, ni siquiera había lugar donde acomodarlos en los anaqueles de las tiendas. ¿Dónde lo pongo? ¿Esto lo pongo como música latinoamericana instrumental? No, señor, es música de concierto. O sea, no, pero es que ¿suena como qué? ¿No? ¿Qué es la música de concierto para usted? ¿La música de concierto solo puede sonar a Beethoven? No, señor, ¿no? Y eso nos ha pasado no solamente en el género de la música de concierto, porque nosotros también trabajamos con una línea de jazz y una línea de música tradicional, y en la línea de música tradicional se ha dado entre los que componen son urbano hoy en día, pues hay muchísima porosidad en la composición de eso, y también con el jazz, ¿no? Entonces, de repente, un jazz muy progresivo les suena, esto es música contemporánea, no me lo traiga al jazz, música contemporánea además con esa cara, ¿no? ¿Qué es la música contemporánea? La música contemporánea es la que se escribió ayer, y esta sonata de Schumann se escribió antier, y eso, no, es que eso sí es música de concierto. Bueno, sí, esta sí, pero a ver, oiga, la otra sonata que me escribió hace más, no, eso suena mucho más. O sea, tienes toda la razón, Gaby. Son etiquetas que se hace la gente, que se pone la gente, son los cajoncitos en los que son cuadraditos y chiquitos y no cabemos, porque así no es la música. La música es una cosa viva que se modifica, que tiene que ser amorfa de repente, que de repente encuentra su espacio y se amolda, pero en la siguiente obra que compone el mismo compositor, pues ya es otra cosa, porque ya ni siquiera el compositor es la misma persona. Todos vamos cambiando, todos vamos evolucionando. Mi manera de tocar, mi manera de abordar, por ejemplo, en el caso de las muchas obras que le he comisionado a Samuel, y en el caso de la obra tuya, Gaby, que acabamos de tocar en el Festival del Centro Histórico, mi manera de abordar sus obras, y ahorita, hace 2 años, Samuel y yo volvimos a grabar juntos la primera sonata de flauta y piano, y mi manera de abordarla es completamente diferente. La grabación de la sonata ahora y la que hice en 94, debe haber sido, con Ana María Tradati, es la misma música, y sin embargo la oyes y dices, wow, o sea, ahí ha habido un crecimiento, quiero pensar que ha habido un crecimiento, pero es muy padre, porque pues la música tiene que ser algo vivo, la música tiene que ser algo que va cambiando, no solamente en la composición, sino también en la interpretación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a deshacernos de una vez por todas de esas etiquetas y de esos cajones en los que nos han metido, y que nos hemos logrado salir
con muchas, a veces con mucho esfuerzo, a veces no con tanto, pero yo creo que las nuevas generaciones sí lo están logrando con mucha más fluidez, gracias a que sí hemos abierto brecha. La verdad, creo que sí hemos abierto brecha en ese sentido. Y como dices tú, Gaby, y como me lo ha dicho Samuel muchas veces, yo escribo lo que yo quiero escribir, yo escribo lo que yo quiero oír. O sea, si me pongo a pensar qué es lo que va a querer oír el señor que está en la tercera fila, pues estoy metida en un vericueto espantoso del cual nunca voy a salir. Entonces, yo creo que las generaciones nuevas de compositores, porque hay muchísimos compositores jóvenes que están haciendo cosas maravillosas, sí están explorando caminos súper diversos en la expresión y ya no tienen el menor empacho en pensar si es tonal o atonal, que si es polirrítmico o no es polirrítmico, que si le meten electrónica o no le meten. O sea, esos son simplemente los colores Prismacolor que tienen ahí, y hoy voy a utilizar el rojo y el amarillo, y pues la electrónica es el amarillo y el rojo es otra cosa, y ya son su caja de herramientas de la que se pueden servir, y eso me parece súper sano.